El grupo de K-pop ENHYPEN quedó en medio de una polémica en Corea del Sur debido a una declaración que hizo uno de los miembros sobre una fecha patria del país. Y algunos recuerdan otras declaraciones que en su momento habían quedado en medio del escrutinio de la opinión pública. Ocurrió el pasado 29 de febrero, un día antes del Día del Movimiento por la Independencia, que tuvo lugar en 1919, cuando Corea manifestó su deseo de independizarse de Japón. Resulta que Nicki estaba conversando con fans en la plataforma Weverse y en un momento dice: falta un día para el fin de semana. Y un fan coreano dice: mañana, refiriéndose al 1 de marzo, es feriado. Y se aclaró que era por el Día del Movimiento por la Independencia. Y Nicki respondió: los envidio, refiriéndose a que es un día feriado y en general no se trabaja. Y esa es la frase que desató la polémica. Claro, el 1 de marzo se celebra el inicio de la independencia de Japón y justo Nicki, de 18 años, es japonés. Y algunos fans coreanos se molestaron. Sintieron que se subestimó la gravedad de la invasión japonesa y que se lo tomó un poco liviano. Bueno, inmediatamente cuando comenzó a hacer este ruido, Nicki escribió un mensaje pidiendo disculpas. Dijo que realizó una declaración sobre esa fecha patria sin pensarlo mucho y que va a tener más cuidado en el futuro. Además, borró ese comentario. Entonces los fans recordaron otros episodios con declaraciones de integrantes de ENHYPEN en el pasado. Hola, soy Jenny, esto es Jenny Channel. Gracias por estar y te invito a suscribirte al canal. Por ejemplo, el año pasado, Jay, de 21 años, que tiene una binacionalidad estadounidense y coreana, había dicho que la historia de Corea es muy corta, que no habían pasado muchas cosas y lo asemejó a una novela corta. También había dicho que él estudió la historia de muchos otros países y que justamente esos países tienen mucha más historia que Corea. Claro, esto tampoco le gustó mucho a los fans coreanos, ya que la historia de Corea y la península es extensa y precisamente es algo de lo que se enorgullecen. Los fans entendían que Jay nació en Estados Unidos, pero estudió en la escuela en Corea del Sur, por lo que consideraron que debía conocer un poco mejor. Luego Jay pidió disculpas. A esto los medios recuerdan otro episodio que pasó en 2021 con Chongwon cuando estaba haciendo un vivo y habló sobre un fan meeting. Resulta que ese evento se iba a dar justo un día después del día de Suneung, o sea, el principal examen que rinden todos los estudiantes de secundaria que un poco define el futuro universitario. Y es un día bastante significativo, hemos hecho videos, ¿no?, sobre este tema. Bueno, Chongwon en su momento había dicho que quienes iban a ir al fan meeting seguramente no les habría ido bien en el examen y dijo que Suneung no era tan importante. Claro, siendo coreano, muchos fans se sorprendieron de esas palabras. Y muchos estudiantes se sintieron tocados, ya que para una gran mayoría ese examen define su futuro y por ese examen suelen estudiar como un año entero. Entonces Chongwon también en su momento pidió disculpas. Y ante este panorama aparecieron notas periodísticas que cuestionaron en realidad a la agencia, porque los chicos son jóvenes y quienes deberían asesorarlos bien son los de la agencia. Bueno, temas que han sido comentarios en las redes y la opinión pública de Corea por estos días. Y de verdad que puede estar sujeto a una diversidad de opiniones, ¿no? Bueno, chicos, siéntanse libres en comentar, pero como siempre suelen hacer, con respeto, ¿sí? Les agradezco. Muchas gracias también por estar ahí. Cuídense porque son muy valiosos o valiosas. Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.